nos dirige unas palabras de oración y empezamos. Buenos días, profesor. Buenos días, Padre Elmer, buenos días. Bueno, buenos días, Dios le bendiga a cada uno. En nombre de Jesús vamos a orar al Señor esta mañana para que Dios nos ayude. Amado Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, estamos delante de ti, Señor, capacitándonos. Quiero que tú nos ayudes para seguir cada día a saber un poco más, Señor. Danos sabiduría, inteligencia, Señor, a cada uno, al docente, Señor, bendícelo en esta mañana, Señor. Y mis compañeros, Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú el Maestro de excelencia, enseñando tú, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana. Padre, en tus manos estamos esta mañana, Señor, solo confiando en ti, más que vencedores. Gracias, Eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Al hermano Carlos Rosa, parte. Sí, muy buenos días con todos. Sujeten el perro. Sujeten el perro. Hermano Ismael, apague su micrófono. Hay que exorcizar al perro. Muy buenos días, profesor. Buenos días con todos nuestros compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar del Jesús de Rafael Aguirre, de Carmen Bernabé, de Carlos G. Bion. Estos autores son profesores del Nuevo Testamento en diferentes universidades como Deusto, y también ellos hacen un estudio combinado de investigación y divulgación concerniente a Jesús, al Nuevo Testamento y también al cristianismo primitivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ellos en sus investigaciones hablan acerca de la persona de Jesús, tanto su vida, sus mensajes, y ellos consideran que es imposible comentar o presentar lo que se sabe o investigan acerca del contexto de la vida de Jesús, acerca de sus orígenes familiares, con relación a su educación y también con respecto a la relación con Juan el Bautista. También con ellos investigan acerca del reino de Dios que predica Jesús. Ellos consideran que el reino de Dios predicado por Jesús tiene claras connotaciones materiales. También en su investigación de los hechos de Jesús, argumentan también y cuestionan sus sanaciones y sus exorcismos. También en sus investigaciones en las relaciones de Jesús dejan claro de que se podría pensar de los destinatarios del reino, o sea, de los discípulos, acerca de los 12, ¿no? Y también de las mujeres. Con relación al conflicto final, condena y muerte, ellos aceptan y sugieren que es sumamente probable, o sea, no es algo ciertísimo, pero es probable. También acerca de la condenación y el castigo de Jesús como un criminal, ellos consideran que era un delito político y obviamente tenía que ver eso con la seguridad del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ellos, por ejemplo, consideran que si Jesús era un fiel seguidor del judaísmo, ellos consideran que Jesús no vino a establecer una nueva religión. Entonces, es un tema de debate que se plantea, pero que se deja ahí, ¿no? Entonces, otra de las consideraciones sobre la fe cristiana ellos dicen que pretende captar lo más real de Jesús en su obra y en su vida histórica. También se descubre su realidad divina, y en especial su vinculación con el Padre en el sentido profundo de la existencia y de la misión. Aquí debemos considerar también sobre este problema la relación entre la fe y la razón. Ellos también hablan mucho acerca de que hay que sustentarlo, no solamente hay que aceptarlo por fe.
La fe cristiana para ellos también pretende captar lo más real de Jesús y su vida histórica, también acerca de su realidad divina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a dejar a nuestro compañero que va a exponer el Jesús de Gerard Loxing. Nuestro compañero Anselmo va a estar exponiendo el Jesús de Gerard Loxing. Nuestro hermano, ¿cómo se llama? Terrazas. Nuestro hermano Terrazas le toca esta parte. Parece que no está, no ha ingresado, no lo veo. ¿Alguien del grupo lo puede reemplazar? A ver, voy a leer el Jesús de Gerard Loxing. Gerard Loxing muestra como con el método puramente histórico podemos acercarnos a Jesús sin que surja un abismo insalvable en la visión que de él, el tener de los creyentes. Segundo punto, era una utopía el reino de Dios que proclamó. Según el autor, no por un lado, la utopía consiste casi siempre en un sistema total, cerrado, que exige que el mundo anterior sea demolido. A ver, sigamos. En Jesús, en cambio, se mantienen las tensiones de la realidad entre el Estado y el pueblo de Dios, entre el individuo y la comunidad, entre el ya del reino de Dios y su todavía no, y entre dicho reino como puro don y la posibilidad de que el hombre lo busque en libertad. Siguiente punto. Por otro lado, su mensaje dio lugar al surgimiento de las nuevas comunidades en toda la cuenca mediterránea, y lo iniciado en la misma sigue como va continua transformando el mundo, y a pesar de todas sus debilidades, de su miseria y de sus constantes equivocaciones. La praxis de este reino es más radical que toda la utopía. Es más,
sobria y más crítica, así como la única esperanza por las heridas y enfermedades de nuestro planeta. En el marco de las obras, el Jesús histórico, hay tres rasgos bastante relacionados entre sí que se caracterizan al texto de Lonfing. En primer lugar, la confianza en los evangelios y en las tradiciones que los transmite. En el segundo rasgo es la orientación cristológica, la investigación sobre la vida de Jesús no puede hacerse despojando a las narraciones evangélicas de toda la interpretación teológica para construir a continuación una nueva narración que lo retrate como un líder religioso singular. La tercera nota que caracteriza el estudio de Lonfing es la noción del reino de Dios como categoría central tanto del ministerio de Jesús como la comprensión que tenía de sí mismo. La tercera nota que caracteriza el estudio de Lonfing, ya lo he leído. Y hasta ahí es la parte de le sigue a nuestro hermano Asto. Ya, esto es lo que quiere ver de que Lonfing lo presenta como una... Acá empieza el Asto. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buen día, pastor, buen día. Muy bien. El Jesús de Javier Gómez Lanzón. Biografía. Javier Gómez Lanzón nació en 1965 en España. Es un filósofo, escritor, ensayista español. Ganó el Premio Nacional de Ensayo. Pasamos. Avanzamos, hermano. Proclama que Jesús de Nazaret fue el único ejemplo a imitar. Punto 2. El mejor de todo de la raza humana, cuya persona, el hombre más carismático que haya existido jamás. Nos afirma mediante la fuente de historia de Jesús, fuentes principales cristiana, Goma nos da a entender que fue un hombre, un personaje que jamás había existido en la historia, con sus notables, una vida ejemplar, ¿no? Una vida ejemplar. De esa manera el autor, el ensayista, este filósofo puede ver sus características de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En hechos comprobados, su vida ejemplar. Yo puedo decir que este filósofo queda maravillado, asombrado, ¿no? Haciendo su ensayo en la postura en el cual, en el fuente principal de la Biblia, Entonces, el segundo punto, la temprana divinización por parte de sus seguidores, ¿no? Cuando dice pronto, temprana, está refiriéndose en primer siglo, ¿no? La era apostólica o la era primitiva, iglesia primitiva, los seguidores. El tercer punto, el extraño éxito social de proclamar acerca de sus figuras de misión. Entonces también él pone sobre la increíble expansión de avance de la obra cristiana en primer siglo. Bueno, ya. Entonces, da a entender, hermanos, aquí estamos viendo, él ve a Dios como bíblico, es un Dios bíblico y Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles.
Y Dios también es pasivo con su creación, pasivo, mantiene, siempre está pendiente de su obra. De esa manera podemos entender que el autor, ensayista, Goma, de tal manera se manifiesta. Y también podemos ver que este filósofo, según Pereño, escribe que, dando a entender que el autor Goma afirma que Jesús es el primer feminista de la historia, del excelente trato de muestra amor hacia las mujeres, ¿no? Entonces, este escritor trata de poder explicarnos, ¿no? Entonces, en otro ejemplo de este cliché de la historia, son la nación compartida de Goma, el excelente trato de Jesús a las mujeres, de modo que el maestro Galileo fue el primer feminista en la historia. Y se da cuenta, nos damos cuenta que antes de Cristo, las mujeres no han sido tratadas como en estos tiempos. Las mujeres eran ignoradas o menospreciadas. Era un trato muy bajísimo, ¿no? Esa cultura antes de Cristo. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, da a entender que se interesó mucho de las damas, de las mujeres. Por ejemplo, uno de ellos, sus hermanas de Lázaro, ¿no? Marta y María, ¿no? Y también las mujeres que realmente vivían en estado de vida pecaminosa, el Señor trató de poder restaurarlo, ¿no? Restaurarlo. Entonces da a entender que este autor, Gabriel Goma Lanzón, se va a la fuente bíblica, la fuente de la palabra de Dios, para que pueda afirmar la existencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos decir, pero hay fuentes no cristianas, también son relevantes. Pero las fuentes cristianas, como libro del Nuevo Testamento en la Biblia cristiana, incluye historia detallada acerca de Jesús. Entonces da a entender como fuente cristiana, no fuente cristiana, nos da la razón de la existencia, realidad de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Eso podía, algunos temas que nuestro anterior, que me antecedieron, los dos hermanos ya habían compartido, de las obras de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, ¿no? Ya, solamente lo que no estaba dentro del comentario de nuestros pastores, el resto que comentaron, podía enfocar en esta mañana. Dios le bendiga, hermanos. Sí, hombre. Así es. Corre. Bueno, hermanos, esto es lo que se puede dar a día. Concluyendo, dice, según los críticos liberales, creen que el evangelio inicial fue netamente judeocristiano y no un evangelio paulinismo. Y por lo tanto, el Cristo que presenta Pablo tiene un perfil mitológico según el pensamiento griego. En conclusión, el mensaje es único como Jesucristo es único y que fue progresivamente avanzando según el Espíritu Santo los iba iluminando. Esas eran las conclusiones, el diferente contexto del judaísmo y el paulinismo. El judaísmo siempre quería imponer sus costumbres judías, pero Pablo, y por eso le decían que Pablo era otro evangelio. Dios lo bendiga. Gracias al grupo. Por favor, ¿puede proyectar la diapositiva donde están el nombre de los integrantes? A ver, Lady Gamboa, Lady.
Anselmo Pintado está. Sí, profesor, buenos días. Por motivo Buenos de días. internet, recién entrado. Ok. Mendoza, Carlos Curáez está. Ovilio Loarte. Sí, ¿Cómo profesor, estamos? buenos días. Buenos días. Ovilio Loarte está. Sí, sí, profesor, buenos días, sí. Vamos. Misael Terrazas. ¿Qué llave quieres? Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, disculpe, tuve una emergencia en la mañana. Ahí le escribí en el chat, profesor, las razones. Sí. Pero su Sí, ya acabo comprensión, de leer. profesor. Gracias. Me tocaba exponer, profe. Lo siento Ok. mucho, profesor. Astor Ordóñez. Bien. A ver, los que de pronto no lograron participar, en términos generales, entiendo, a ver, bueno, uno como docente se da cuenta cuando el grupo socializa el trabajo, cuando el grupo de pronto coordina el trabajo y hay ciertos diálogos. Uno se da cuenta más o menos cómo el grupo ha trabajado por la exposición, por la presentación de los PPTs, más o menos uno se da cuenta. Y mi pregunta va por, a ver, ¿cómo el grupo concluye así? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia de pensamiento dentro de este grupo de teólogos que les ha tocado trabajar? Yeah. ¿Me expliqué con la pregunta? ¿Me dejé entender? Repítenos, profesor. ¿Cuál es la tendencia de pensamiento? O sea, ¿cuáles son las ideas más resaltantes de este grupo de teólogos? O sea, ¿qué es lo que proponen en términos generales este grupo de teólogos respecto a Cristo? ¿Qué es lo que piensan? Bien, profesor, por lo que yo he estado leyendo, ¿no? Y de mi parte, a mí me ha tocado lo que es el Gerard Locking. Él dice, ¿no? Que está de acuerdo que los evangelios son históricos, ¿no? Él es teólogo católico y él defiende, ¿no? Que los evangelios también se pueden entender como históricos. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que él está pues de parte de la tendencia conservadora, ¿no? De la dogma, que él no piensa como Piñero. En cambio Piñero cita a este autor y no critica, ¿no? Y Piñero sí piensa pues diferente, ¿no? Piñero no cree en el Jesús, mejor dicho, para Piñero los evangelios no son históricos. ¿Seguro? No, y finalmente Piñero dice acerca de este autor, dice, ¿no? En sus palabras, me parece sencillamente distorsionadas por estas mezclas a veces poco sutil de teología e historia, ¿no? Así dice Piñero concerniente a Gerard Locking. ¿Esa afirmación usted lo encontró en un video o en una lectura? En una lectura, profesor, en una lectura. Ese es en la lectura del libro de Piñero. Ok. Ajá. Entonces, eso es lo que dice Piñero, ¿no? Del autor que yo he estado leyendo. Los evangelios no son históricos. El único que está de acuerdo, en la única parte que está de acuerdo Piñero con el Locking,
es en que Jesús no predicó el evangelio universal, ¿no? Que Jesús predicó un evangelio netamente para los judíos. Entonces ahí sí estamos de acuerdo también, ¿no? Porque la Biblia también dice ello, ¿no? En eso está de acuerdo. Pero en las demás posturas que tiene Locking, Piñero no está de acuerdo, ¿no? Entonces, en este caso, dentro del grupo podemos ver diferentes posturas, ¿no? De estos ¿no? autores que tienen concerniente a Jesús histórico. Okay. Ese sería más o menos mi aporte, profesor. Gracias, gracias. ¿El grupo algo que complementar? ¿Un compañero? Para Piñero, él considera que no se puede mezclar la historia con la teología o la obediencia de la confesión del creyente. O sea, él apuesta más por el método histórico crítico. Bien. A ver, ¿podría complementar, hermano? Sí. Claro. Nosotros lo que estamos viendo es de que cómo las fuentes de este estudio va para hacer el deslinde tanto del pensamiento judío-cristianismo como el paulinismo, ¿no? Entonces lo que se quiere es aquí simplemente hacer una diferencia en el tiempo, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? O sea, los teólogos liberales, ellos se quedan con el Jesucristo histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos piensan que es algo creado desde el pensamiento paulino, el paulinismo. Y descartando lo que es el Cristo de arriba, como se habla, y fundamentándose para ellos que inicialmente era netamente judío-cristianismo, ¿no? Y que eso llevó al principio para decir que la concepción que tuvieron al principio, ¿no? Ya sabemos la historia de cómo empezó el cristianismo netamente judío, no sabemos, según ellos, progresivamente fue cambiando el mensaje, ¿no? Fue cambiando el mensaje, ya luego en el segundo siglo lo fueron dando por asentado ya los padres de la iglesia primitiva, y para convertirse en una iglesia netamente gentil. En el transcurrir del tiempo, se supone que dejó de ser judío-cristianismo para convertirse en un cristianismo netamente gentil. Pero si nosotros hacemos el análisis, ya nosotros no como teólogos liberales, entonces podríamos decir que fue progresivamente como Dios fue iluminando al grupo, a la iglesia primitiva, porque en sí, si vamos a tomar de esa parte, pues hay muchos conceptos que toma Antonio Piñero para decir que no había ninguna intención que el evangelio que Cristo dejó a los judíos de la iglesia primitiva inicialmente tenían la intención de poder combinar, ¿no? De poder combinar o dejar de lado el judío-cristianismo ortodoxo, se podría decir así, para que netamente se desprendan de la creencia religiosa. Entonces, para ellos solamente era, me convierto a Cristo. Ellos aceptaban luego la salvación de los gentiles, pero que tenían que aceptar toda la ley completa mosaica. ¿Por qué? Porque eso era lo que antes ellos llevaron el proselitismo, solamente con la diferencia de que ahora su Mesías para el judío cristianismo, su profeta que era Jesucristo, tenía que ser aceptado como la fuente de salvación, no dejando la costumbre o la tradición de la ley mosaica. Y a eso apunta, ¿no? Entonces yo puedo concluir que ya nosotros, ¿cómo podemos argumentar?
yo podría argumentar y decir que el Señor Jesucristo, cuando Él dejó plantado su evangelio, el único evangelio, el único, y por eso es que Pablo, él desconcertado en sus 3 años como cristiano, y probablemente él recibió de Jesucristo el evangelio que los dio a ellos, él va a asegurarse o a cerciorarse buscándolo a Pedro. Y cuando él narra su encuentro con Pedro, él dice, él me dijo que todo lo que yo había recibido era lo mismo que ellos habían recibido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la luz de la luz del evangelio fue progresivamente. Lo que ellos no pudieron hacerlo, lo hizo Pablo. Lo que ellos no pudieron entender en su tiempo, Dios trabajó con Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la luz del evangelio, de la revelación y la iluminación fue progresivamente Dios dándole, y por eso es que aparece con Pablo, y Pablo tiene la extensión más para los gentiles, porque si nosotros vemos la persona de Pablo, él era netamente judío y era fariseo de fariseos. Muy bien, muy bien. Gracias al grupo. Pastor, un breve nomás, pastor. Dígame, al hermano. principio yo estaba también un poco incógnita, un poco quería, como algunos de mis compañeros, me dio confuso, pero dando más lectura, entonces estamos llegando ya a poder entender los 2 caminos son muy importantes, sí, como fuentes no cristianos o fuente cristiana, ¿no? La fuente no cristiana que se utiliza para estudiar, establecer la historicidad de Jesús. Incluye las fuentes judías como de Josefo o otras fuentes de Roma como Tácito. Entonces ellos tratan de poder también de llevarnos al entendimiento que nosotros mantenemos nuestra fe en la palabra de Dios, en la Biblia. Tal vez, le pido disculpas, pastor, tal vez yo estaba tratando de poder en el punto de tratar de confundir, pero al principio, pero ahora entiendo, creo que los 2 estudios, como estudio a través de las Sagradas Escrituras, estudio no cristianos nos llevan de entender mucho mejor sobre la persona de Jesús de Nazaret. Okay. Gracias, pastor. Muy bien, me alegra, pastor Astro, me alegra. Yo creo que dije al inicio, una de las intenciones de que ustedes lean otro tipo de literatura es para conocer el pensamiento en el mundo académico de ciertos grupos académicos. Y son gente que le dedican años a la investigación, o sea, no son gente improvisada. Entonces es interesante ver cómo ellos piensan, cómo elaboran sus cristológicas en este caso, ¿no? Y a partir de ahí, cómo nosotros fundamentar nuestras posiciones conservadoras. Y les he dado también teólogos conservadores para que ustedes vean y digan, bueno, cómo presentan los teólogos conservadores las posiciones dogmáticas, ¿no? O sea, conocer eso, balancear la información y a partir de ahí entrar al otro tema que vamos a hablar ahora, que es la obra de Cristo. Hemos trabajado bastante la persona de Cristo. Ahora vamos a entrar a la obra de Cristo, ¿correcto? Pero primero desde una conclusión dogmática que yo le puse como título, la divinidad del Jesús histórico, ¿no? Que el grupo 1 va a exponer en este momento. Entonces, me parece que hemos ampliado y creo que el objetivo del curso se está dando en el sentido de que ustedes han revisado otra literatura que no estamos acostumbrados a leer. Y eso nos permite tener una idea un poco más amplia de las tendencias teológicas o cristológicas que existe el día de hoy. Profesor, ¿podría explicar un poquito más para que quede claro sobre lo que Piñedo pensaba acerca de la historia, que dice ya el hermano que él no creía acerca de la historia?
Yo le, Porque sí, yo le preguntaba eso a Misael y al grupo si coincide con la idea, porque yo escuché a Antonio Piñero en varias conferencias decir, uno de los documentos de autoridad histórica son los evangelios. O sea, hay algunos que dicen que no, pero yo le he escuchado a Antonio Piñera decir eso. Lo que pasa es que, recuerden ustedes que a veces los teólogos van cambiando su perspectiva. Y es importante ver también cómo un escritor cambia su pensamiento, ¿no? En el tiempo. Por un lado dice un momento dice una cosa y por otro lado dice otra cosa porque va cambiando el pensamiento. Hermano, pero parece que él se refería que el Jesús histórico no se encontraba en los libros de historia, pero sí en la historia, se puede decir, a través de la religión encontramos libros históricos religiosos, pero aparte de eso no había otros documentos históricos que hablaran de Jesús. Como, por ejemplo, tenemos el libro de historia del Perú, así que digamos ahí en ese libro no se encontraba netamente escrita la historia de Jesús. Creo que por esa parte le estaba explicando que no era histórico, pero que sí, él sí reconocía que habían documentos históricos, los evangelios los reconoció como documentos históricos, religiosos, pero aparte de esos documentos no existía otro tipo de documento que hablara acerca de Jesús. Sí existen documentos históricos. Claro. Sí existen documentos históricos. ¿En qué libro histórico lo encontraba usted que hable de Jesús, hermana? Por ejemplo, un libro histórico. Derecho romano, revise, hermana. Eso está en Sí. Historia Universal. Profesor, en la Historia Universal sí habla de Jesús. Sí, inclusive, por ejemplo, Tácito hace referencia a que de Pilato, ¿no? Que crucificaron a Jesús. No hace mucha referencia, pero sí lo hay. Justamente hay un teólogo, Montserrat, él habla y dice, si hay referencia histórica, quizás no bien detallada, pero Tácito es uno de los historiadores que hace referencia a Pilato como crucificó a Jesús, ¿no? Recuerden ustedes a Pagán, ojo, Pagán acaba de grabar un video por la Iglesia de Profecía, yo lo estoy usando en eso en el CETI, es un video reciente, no tiene ni 15 días creo ese video, y ayer Pagán me mandó otro video que había preparado sobre Navidad, una conferencia sobre las narraciones del nacimiento de Jesús. Vamos a pasar eso por el Facebook del CETI. Y él habla de documentos, lo dice en su libro Jesús de Nazaret, documentos históricos clasifica como documentos canónicos y documentos no canónicos. Documentos canónicos, los evangelios. Documentos no canónicos, tenemos el texto flaviano, tenemos el documento de Tácito, tenemos, mejor dicho, tenemos documentos judíos, tenemos documentos griegos, tenemos documentos romanos y documentos árabes. Hablan de la existencia de Jesús como personaje histórico, o sea, como personaje histórico no hay duda alguna. Profesor Yerson, el problema es divino. Una preguntita, Pastor Yerson. Mira, usted decía hace rato usted de los teólogos liberales que cambian su posición o cambian sus pensamientos, ¿no? O sea, constantemente. Entonces ellos no podrían afirmar una verdad, entonces estarían pues, como dice, por un rato dicen bien, por otro rato dicen, o sea, cambian de posición. Entonces, ¿cómo se podría definir esa gente que, o sea, no sostienen la verdad como dice, aunque hasta el final, ¿no? Lo que pasa, hermanos, mire, lo que pasa es que también eso hay que verlo eso es parte del desarrollo del pensamiento del ser humano. Me hace recordar en el libro de Historia Concisa de Iglesia de Profecía, escrito por Adrian Barla. Adrian Barla dice que la teología hay que escribirlo con lápiz y borrador. ¿Han leído esa parte? La teología se debe escribir con lápiz y borrador. ¿Qué significa eso? Es que van habiendo descubrimientos, investigaciones y todo eso, ¿no? Pero cuando hablamos de la historia de Jesús, hay evidencias contundentes en la historia universal de que él existió, ¿no? Piñero lo declara los evangelios como libros históricos, o sea, él mismo hace un énfasis. Claro. Después los compañeros estaban hablando sobre Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y todos ellos. El Talmud también, que fue escrito a partir del segundo siglo, también habla de Jesús, ¿no? Son evidencias contundentes acerca de la historia de Jesús. Amén. Sí. Profesor, disculpe, para terminar.
Claro, están de acuerdo, hasta Montserrat, ellos están de acuerdo también que existió el personaje de Jesús. Lo que no se encuentra, profesor, es los documentos históricos acerca de su niñez, de su adolescencia. O sea, no se habla mucho, ¿no? Casi nada se habla de eso. Eso sí también es una realidad, profesor, ¿no? Oh, ojo. Es bueno la participación de ustedes porque me permite complementar algunas cositas. Ojo, hay documentos no canónicos, evangelios apócrifos, que hablan de la niñez de Jesús. Se ha cuestionado esos documentos porque se presenta un Jesús un poco que no se apega mucho a la línea de pensamiento de los evangelios canónicos. Presentan a un Jesús haciendo palomitas de barro, ¿no? En su niñez. Ajá. Sí, Ojo, eso es la leída. pero son documentos evangelios no canónicos antiguos que de pronto nos permiten ver ciertas perspectivas. Que se cuestiona es otra cosa, que no se da validez es otra cosa, pero son documentos que existieron, que nos permite históricamente saber cómo se pensó en aquella época, qué perspectiva tenía Jesús. Ojo, los evangelios gnósticos. Hay información, señores. Y finalmente, para terminar, estamos en una época donde la investigación cristológica, y no solamente cristológica, la investigación del Nuevo Testamento está muy relacionada con documentos históricos no canónicos. Profesor Gerson, Sí, una pregunta. está claro la idea, ¿no? O sea, para terminar, un ratito, Pastor Rosso. La investigación hoy día va más allá de los evangelios canónicos. Hay mucho énfasis, el Cristo, la tercera búsqueda, la búsqueda Amén. actual está centrada mayormente en documentos no canónicos. Le escucho, Pastor Rosso. Tenga usted esos títulos de libros para poderlos estudiar de la niñez, adolescencia de Jesús, para tenerlo como conocimiento. ¿Usted tiene sus libros para que nos comparta? Ok, voy a enviar nuevamente. Evangelio de Tomás. Exacto. Muy bien. Vamos a enviar ese documento al grupo. Muy bien. Gracias al grupo. Vamos a escuchar al grupo 1. Y antes de eso, a ver, el coordinador, vamos a compartir pantalla. El grupo 1, vamos a empezar. La dinámica es esta. Yo tengo los nombres del grupo. Ahí, ¿está bien los nombres? Ricardo, Yané, Norma, David, Luis, Elsa. ¿Falta alguien? No creo, ¿no? Juan García. Pastor Luis. Está Luis acá. Ricardo, Yané, Norma, David, Luis, Elsa. Juan Pastor García. Juan. ¿Falta Juan? Sí, Juan García. Juan García, profesor. Ya, pongo Juan. Está bien. A ver, el delegado, deme un número del 1 al 7, un número. 3. 3. Muy bien. Entonces vamos a formar, a ver, la ruleta. 3. Luis. 1, 2, 3. Luis. Profesor, el pastor Luis ha salido, acaba de salir hace un momentito, profesor, no se encuentra. Bueno. Hay que chocolatear, profesor. Estoy chocolateando y ya salió doctor Luis. Bueno. Es importante que estén presentes en el trabajo de exposiciones. Ojo que esto representa el trabajo final. No hay productos, no más productos finales. Este es el producto final. Bien, el delegado, ¿sigue con el grupo 3 o otro me va a dar otro número? Para nuevamente... 6. 6. Elsa.
¿Listo? ¿Está Elsa? Sí, sí está, profesor. Profesor, buenos días. Muy bien, Elsa, buenos días. Vamos a dejar para que compartas pantalla. Expone Elsa y luego el grupo puede complementar, ¿correcto? Bien. La metodología ya es diferente, este es argumentativo, ¿no? Esto es argumentativo, correcto. Se empieza por la tesis. El grupo debe empezar explicando su tesis y a partir de ahí argumentar la posición dogmática. ¿Lo ve o no? No, no se aprecia nada. Ya se estaba viendo ya. Y ahí se ve. ¿Se ve, profesor, ahora? Sí, hermana Elsa, adelante. Buenos días. Buenos días, compañeros. Hoy al grupo nos toca hablar sobre la naturaleza divina del Jesús histórico. Para comenzar vamos a ver la introducción. ¿Se ve ahí, profesor? ¿Se ve? ¿O está mal? Se ve, se aprecia, no se Sí preocupe. se ve. Ya. Agrande las letras. ¿Puede ampliar un poco más la presentación para que... Ok. Sí. Ahí ya, perfecto. La introducción sobre la divinidad de Jesucristo es muy evidente en todas las escrituras. La Biblia es muy enfática, prolija y consecuente en la enseñanza de esta verdad trascendental. Sin embargo, desde el mismo origen del cristianismo hasta hoy, ha habido quienes han generado y enseñado doctrinas que niegan la igualdad divina del Hijo con relación al Padre. Esta negación está basada en razonamientos humanos, pero no en actividades bíblicas. Posiblemente estas herejías se han suscitado por el empeño del hombre de hacer lógica y de fácil razonamiento al intelecto humano. Es insondable misterio de Dios Trino. Es un intento de hacer una explicable y evitable conflicto a lo limitado a la pobre razón del hombre. O sea, el hombre quiere, en su propio conocimiento, quiere, pues, dar a conocer a Cristo, ¿verdad? En su limitada mente. El contexto bíblico exegético. En el Nuevo Testamento tenemos, en los evangelios nos muestran a un Jesús que es más que un ser humano. En el evangelio de Juan dice que el verbo se hizo carne, y en Mateo y Lucas dicen que nació de una virgen, lo cual indica que su existencia misma no es producto de la historia o de la naturaleza humana. Jesús, con todo lo divino que es, no deja de ser humano. Él tiene hambre, sed, llora, suda, sufre y muere. El Jesús del Nuevo Testamento es divino y humano. Sus palabras y acciones son divinas y humanas.
¿Quién era Jesucristo desde la eternidad y qué relación ha tenido con el Padre bendito? En Juan 1:3 utiliza el término griego logos, que es traducido como el verbo o palabra. Para referirse al Señor Jesucristo, el logos apuntaba hacia el principio de racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y la uniformidad que se observaba en el cosmos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Felipe cuando le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Esto lo podemos ver en Juan 14, del 1 al 7, del 7 al 11, ¿no? Donde ahí nos explica del Felipe por qué le pregunta al Señor. Y ahí podemos continuar viendo en adoración. Además, Jesús aceptó la adoración de otros como deidad. Aunque en el Antiguo Testamento ordenaba no adorar a nadie, sino solo a Dios, Jesús aceptó que lo adoraran en muchas ocasiones. Ahí tenemos referencias bíblicas, Mateo, en varios capítulos y versículos. Poder sobrenatural. Jesús hizo muchos milagros como prueba de sus poderes sobrenaturales. El maestro judío Nicodemo declaró, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. También podemos verlo en Juan 3:2. Vivió sin pecado. El hecho que Jesús vivió sin pecar proporciona una fuerte evidencia de su naturaleza divina. Él decía no ser culpable de pecado. También podemos ver en Juan 8:46. También tenemos una referencia en Pablo. Con frecuencia da testimonio de la deidad de Jesús en Colosenses 1:15-20. Pablo escribe que el Hijo es la imagen. Expone una idea muy similar porque en él habita corporalmente toda la plenitud de su divinidad. El término Señor. Las citas de Jesús en el Nuevo Testamento y también del apóstol Pablo proviene de la versión de la Septuaginta. Ahí el nombre que se le da a Dios es el Señor. Cuando Pablo le da ese título a Jesús, le está dando el mismo nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En el contexto de la teología histórica podemos ver hay otra manera de establecer la deidad de Jesús con la metodología conocida como la cristología desde abajo. Su cristología se basa ampliamente en la resurrección de Jesús. Pannenberg está de acuerdo con Paul Althaus que en la proclamación de la resurrección en Jerusalén, tampoco después de la muerte de Jesús es muy significativa. Según Pannenberg, la evidencia de 1 Corintios 15 es realmente más significativa que la de los evangelios. Concede que algunos elementos, la leyenda, se pueden haber filtrado en los relatos de los evangelios. Un ejemplo es de Jesús comiendo pescado después de su resurrección. Sin embargo, en su mayor parte tenemos evidencias adecuadas para establecer la historicidad de la resurrección, que en sí misma una prueba de la deidad de Jesús. Desviaciones históricas de la creencia en la completa deidad de Cristo. En el docetismo podemos ver, los docetistas negaban la realidad de la humanidad de Cristo, diciendo que solo había sufrido y muerto en apariencia. En el ebionismo era una continuación o una rama del judaizantes, siendo fuertemente monoteístas, centraron su atención en la problemática de la deidad de Cristo, rechazaban el nacimiento virginal, manteniendo que Jesús nació de José y María en forma normal. En el arianismo podemos ver, Dios es la única fuente de todas las cosas, lo único no creado que existe en todo el universo, solo Él posee los atributos de la deidad. Además, no pueden compartir su ser o esencia con nadie. Si pudiera compartir algo de su esencia con otros seres, sería divisible y estaría sujeto a cambios, por lo tanto no sería Dios. El apolinarismo decía, en su deidad madura, se dio a la contemplación de las personas de la persona de Cristo a partir de la premisa filosófica
de que dos seres perfectos no se pueden hacer uno solo. Creía en la definición nicena sobre la divinidad de Cristo, pero sostenía que como hombre Jesús habría tenido espíritu, alma y cuerpo. Añadir a esto la completa divinidad, Hijo tendría por consecuencia un ser cuatripartito, lo cual para Apolinario sería una monstruosidad. En el autequianismo, las enseñanzas de Eutiquis fueron populares en lenguas zonas durante la primera mitad del V siglo. El eutiquismo comenzó como una afirmación de que el cuerpo de Jesús no era idéntico al nuestro, sino que era un cuerpo especial formado para la condición mesiánica de Jesús. Implicaciones de la deidad de Cristo. Podemos tener el conocimiento real de Dios. Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Mientras que los profetas llevaban un mensaje de Dios, Jesús era Dios. Si queremos saber cómo el amor, la santidad, el poder de Dios, solo tenemos que mirar a Cristo. La redención está en nuestra disposición. La muerte de Cristo es suficiente para todos los pecadores que ha vivido nunca, porque no era solo humano finito, sino un Dios finito, el que murió, la vida, el dador, sustentador de vida y que no tenía que morir. Murió. Dios en la humanidad se había reunido, no fue un ángel o un humano el que vino de Dios a la raza humana, sino que Dios mismo cruzó el abismo creador por el pecado. Alabar a Cristo es apropiado, no solo es más alto de las criaturas, sino que Dios en el mismo sentido y en el mismo grado que el Padre merece nuestra alabanza, adoración, obediencia como merece el Padre. En el Concilio de Calcedonia. Bueno, acá podemos ver toda la historia, cómo se comenzó. Como era casual, lo convocó el emperador, cuyo escrito la invitación el 17 de mayo del 451 después de Cristo a todos los metropolitanos se iniciaba con la frase: los asuntos divinos han de anteponerse a todos los demás. El Papa León Magno, pese a que no se deseaba en modo alguno el concilio y más bien había manifestado su disgusto en diversas ocasiones, enfatizando que en tiempos tranquilos hubiese celebrado gustosamente un concilio en Italia. El 25 de octubre presidió el mismo emperador junto a la emperatriz y aprobó las resoluciones, con lo que éstas obtuvieron su validez y eran ellos efectivamente quienes llevaban las riendas del concilio. León I no tenía tampoco el más mínimo interés que se discutieran cuestiones relativas a la fe. El concilio, un triunfo de la ortodoxia en los que participaron presuntamente 60 obispos, fue una de las asambleas más pomposas de la iglesia. Una cifra que participaron unos 520 a 600 participantes. Podemos ver todo lo que pasó en el concilio de Calcedonia. Culturalmente, la mayoría de la espléndida asamblea conciliar era, la verdad, una asamblea ingenua. Eso incluso aunque no se hubiese dado el caso de que uno de cada 10 entre aquellos reverendísimos señores no sabía leer ni escribir. En el desquite de ellos funcionaba tanto mejor, pues no todo fue cavilar sobre problemas teológicos, respecto al cual distintivos motivos daban pie para callarse. En el contexto dogmático, principio doctrinal institucional. La posición de la Iglesia de la Profecía, declaración de fe. La Iglesia de Dios de la Profecía es firme en su compromiso a una fe cristiana ortodoxa. Afirmamos que solo hay un Dios eternamente existente en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos en la deidad de Cristo, su nacimiento virginal y su vida sin pecado. Del punto de vista calvinista. Juan Calvino enseñó que las dos naturalezas están unidas sin transferencia de atributos. Un atributo no se puede quitar de una naturaleza sin cambiar la esencia de esa naturaleza.
Balfour declara las dos naturalezas están unidas sin pérdida de ningún atributo esencial y las dos naturalezas mantienen su identidad separada. No pueden darse una mezcla de dos naturalezas. Lo infinito no puede transferirse a lo finito. La mente no puede transferirse a la materia. Dios no puede transferirse al hombre o viceversa. Despojar la naturaleza divina de un solo atributo resultaría en la destrucción de la verdadera deidad. Y despojar al hombre de un solo atributo resultaría en la destrucción de su verdadera humanidad. Por esta razón no se puede perder ni transferir un solo atributo en las dos naturalezas de Cristo. Ese es el punto de vista calvinista. El punto de vista luterano, o sea, de Lutero, la perspectiva luterana de las dos naturalezas enseña que los atributos de la naturaleza divina se extienden a la naturaleza humana con algunos resultados importantes. Uno de los resultados doctrinales importantes es la ubicuidad del cuerpo humano de Cristo. Esto es, la omnipresencia de la naturaleza divina de Cristo se transfiere a su cuerpo humano. En consecuencia, su naturaleza humana pasa a un estado ubicuo en una ascensión y está físicamente presente en los elementos de la comunión. Aunque los elementos no cambian, la persona participa de Cristo, quien está en, con, bajo y por el pan y el vino. Por último tenemos Concilio de Calcedonia, el año 451. En el texto principal de las decisiones del concilio es la siguiente. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, el alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Hebreos 4:15, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad que se ha de conocer a un solo y el mismo Cristo, Hijo Señor, unigénito de dos naturalezas, sin confusión ni cambio, sin división, sin separación en modo alguno, borrado la diferencia de las naturalezas por causa de la unión, sino conservada más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y una sola hipóstasis. No partido o dividido en dos personas, sino uno solo mismo Hijo unigénito de Dios Verbo, Señor Jesucristo, como del antiguo acerca de él. Nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, él nos ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después de con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactado esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio, que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Bueno, ahora veremos las conclusiones. La preexistencia y la eternidad de Cristo, la eternidad y la deidad de Cristo están inseparablemente ligadas. Quienes niegan su eternidad también niegan su deidad. Si se establece la deidad de Cristo, no hay problema en aceptar su eternidad. Eso sería todo, profesor. Bien, el grupo va a complementar. Sí, profesor. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Quisiera que me dé unos minutos para poder puntualizar algunas cosas que creo que son importantes. Nosotros creemos que cuando Jesús empieza este movimiento, allá en el Nuevo Testamento hubieron muchas personas que creyeron en él, pero no creyeron en él simplemente como un ser humano común y corriente. La gente, sus discípulos, creyeron que él era el Hijo de Dios. En base de ello, después de la muerte de Jesús, se comienzan a plasmar algunos documentos hablando de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios.
En ese contexto tenemos los evangelios, tenemos las epístolas de Pablo, que nos hablan acerca de esa divinidad de Dios. Pero es importante remarcar, como se ha hablado ya en algunas ocasiones a través de esta plataforma, que en el Antiguo Testamento pareciera, como dicen los teólogos liberales, pareciera que el Antiguo Testamento no habla del Jesús del Nuevo Testamento. Pareciera que el Nuevo Testamento está inventando a un nuevo Jesús. Pareciera que el Nuevo Testamento está inventando un Cristo que es totalmente diferente al Dios del Antiguo Testamento. Pero eso no es así. Quisiera, por favor, mire lo que dice Lucas capítulo 24. Cuando dos de los discípulos de Jesús están caminando hacia Emaús, Jesús se les presenta y va a mencionar algo que a mí me parece importante poderlo enfatizar. Y si alguien me puede ayudar con la lectura sería excelente. Lucas capítulo 24, verso 25 al verso 27. Mire lo que dice. Lucas capítulo 24, verso 25 al verso 27. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para entender todo lo que los profetas han dicho. Este verso 25 menciona, y Jesús lo dice claramente, que la gente de aquellos días no estaba entendiendo o no estaba interpretando correctamente lo que el Antiguo Testamento decía de él. El verso 26 y sobre todo el verso 27, Jesús va a aclarar lo que dice el Antiguo Testamento acerca de él, cuál es el enfoque del Antiguo Testamento. Y el verso 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Verso 27, y comenzando, mire cómo Jesús va a aclarar este tema de la interpretación. Y el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés, quiere decir, desde el libro de Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Quiere decir que Cristo le demostró a estos dos discípulos que todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. Entonces, ¿cuál fue la confusión o cuál es la confusión también ahora? Por lo cual algunos teólogos liberales no ven a Jesús en el Antiguo Testamento. Porque, lamentablemente, ellos no están dependiendo de un punto que para nosotros es fundamental. Nuestra teología conservadora menciona que para poder tener un encuentro personal con Jesús y para poder entender a Jesús, es necesario tener esa iluminación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Cuando hablamos acerca de ello, podemos entender ya de una manera más interpretativa que lo que los judíos no entendieron es lo que posteriormente se llamó el sensus plenium. El sensus plenium se dice que en el Antiguo Testamento menciona un significado mucho mayor, un significado espiritual, ¿no? Lo que también se llama el método alegórico, ¿no? Este sensus plenium viene a través del Espíritu de Dios. La gente del Nuevo Testamento, la gente que escribió los Evangelios, la gente que escribió el Nuevo Testamento, tuvieron esta iluminación de parte de Dios. Fue el Espíritu de Dios quien les hizo entender el cómo ver el Antiguo Testamento. Por eso que Pablo menciona en el libro de Efesios, ¿sí? Alguien creo que está hablando por ahí. Por eso que Pablo dice en el libro de Efesios que el Espíritu de Dios le ha iluminado a él. El Espíritu Santo le ha iluminado a él para poder entender algunas cosas espirituales. Eso es importante y eso es lo que quería remarcar. Ahora, a partir de ese punto, nosotros podemos ver
cómo ya los evangelios hablan acerca de la divinidad de Jesús. Ya mi compañera lo dijo muy bien acerca de la adoración, por ejemplo. Jesús recibió la adoración, ¿no? Cosa que ningún ser humano recibía la adoración, ni siquiera los ángeles. Allí en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan recibía la visita de los ángeles, y hubo 2 o 3 ocasiones que el apóstol Juan se arrodilló para adorar a los ángeles, y los ángeles inmediatamente reaccionaron y dijeron: no me adores, porque yo soy un compañero de ustedes, ¿no? Adora solamente a Dios. Pero Jesús sí recibió la adoración, dando a entender que él era consciente que era Dios hecho hombre. No solamente eso, sino que también los milagros de Jesús son una demostración de su divinidad. Especialmente el Evangelio de Juan habla de señales. El Evangelio de Juan no habla de milagros. Cambia esa perspectiva, porque el enfoque que va a dar el escritor, el Evangelio de Juan, es poder señalar que Jesús es el Hijo de Dios, y él ve las señales, él ve, los milagros, las obras sobrenaturales de Jesús. El apóstol Juan lo ve como una señal de la divinidad. Por eso es importante que nosotros siempre, cuando vamos a leer el Evangelio de Juan, vamos a encontrar señales. Habla de señales, señales, señales. Eso es importante dentro de la perspectiva teológica del escritor del Evangelio de Juan, ¿no? Otro de los puntos es cuando estudiamos al apóstol Pablo. Dentro de todo lo que mencionó nuestra compañera, Pablo va a hablar de Jesús como Señor, como el Kyrios, como el Kyrios. En el griego, esta palabra Kyrios se refiere al Dios del Antiguo Testamento, ¿no? De repente, para nosotros que no entendemos el contexto y la etimología de aquella palabra, puede pasar por alto, puede pasar por, o la podemos tomar muy superficialmente, pero para la gente de aquel entonces, que entendía muy bien el lenguaje, cuando Pablo hablaba de Jesús como el Señor, como el Kyrios, estaba enfatizando que él era el Dios del Antiguo Testamento. Y la iglesia primigenia, la iglesia primitiva, aceptó a Jesús como Dios, de tal manera que hay muchos historiadores que dicen que se reunían los primeros días de la semana para adorar a Jesús como Dios, y aceptaban que Jesús era Dios. Posteriormente, ya viene el tema de las controversias, ¿no? Si Jesús es Dios o es humano, y cómo se da esta unión. Y ahí vienen ya las famosas herejías que ha mencionado también mi compañera, ¿no? Pero yo quiero mencionar algo que me parece también que tenemos que mencionarlo, ¿no? No solamente el concilio de Calcedonia va a hablar acerca de la divinidad de Jesús, sino que el concilio de Nicea, en el año 325, en este concilio se va a hablar de la homoousis, ¿no? La homoousis nos habla acerca de qué manera Jesús es Dios y humano a la misma vez, ¿no? Y va a haber todo un conflicto ahí, ya como lo mencionó nuestra compañera. Hay algunos que van a decir que no, que él simplemente tiene una apariencia de humano, que él simplemente parece un humano, pero en realidad no lo es. Otros van a negar la divinidad y la humanidad, etcétera, ¿no? Pero después de esto, viene el concilio de Éfeso en el año 431, y en este concilio lo que se va a tratar específicamente es a un tema relacionado a la divinidad de Jesús, ¿no? Y dentro de esta divinidad de Jesús, dentro de esta divinidad se va a hablar que Jesús es el Hijo de María, ¿no? El Hijo de María. Y aquí se va a hablar de un término que es el Teotokos. No sé si ustedes habrán escuchado este término, el Teotokos. Este término, el Teotokos, es lo que se va a tratar, uno de los puntos que se va a tratar en este concilio de Éfeso en el año 431. El Teotokos se dice que María
es la madre de Dios, ¿no? Es un tema que también está relacionado a la divinidad de Jesús. Ya posteriormente viene lo que nuestra compañera va a hablar, el concilio de Calcedonia, ya en el año 451, donde se va a definir en este concilio que Jesús es una sola sustancia con el Padre, ¿no? Jesús es una sola sustancia con el Padre y que es 100% humano y es 100% Dios. Hay esa unión, ¿no? Y como dice también el doctor Pagán, todo lo que Jesús hizo en esta tierra como humano, también lo va a hacer como Dios. Son dos naturalezas que están unidas y no hay tal cosa que a veces Jesús, porque eso también yo he escuchado aquello, no hay tal cosa que a veces que Jesús hace cosas como humano y a veces hace cosas como Dios, haciendo una separación. No hay tal cosa. Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Todo lo que él hacía en este mundo, todo lo que él hacía, lo hacía como hombre y lo hacía también como Dios. Es algo a veces un poco difícil de poderlo comprender, ya que nuestra mente humana es finita, ¿no? Pero es algo que nosotros tenemos que aceptar por fe. Y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Dios hecho hombre. Pero aparte de las evidencias que también ya mostró nuestra compañera, evidencias históricas a través de los concilios, lo más importante para nosotros es ¿por qué nosotros creemos que Jesús es Dios? ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es Dios? No tanto por el testimonio que menciona la Biblia, que es cierto que el Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha ministrado a través de la palabra de Dios, de lo que dicen los evangelios, lo que dice las epístolas, eso es importante. Pero nosotros creemos que Jesús es Dios por una experiencia, porque Dios se ha revelado a nosotros. En base a esa experiencia, en base a esa revelación especial que hemos tenido con Jesús, el Hijo de Dios, en base a este nuevo nacimiento que hemos tenido, ahora sí podemos creer que la Biblia es palabra de Dios. Por eso es que hay muchas personas en el mundo que pueden intelectualmente conocer la Biblia y la pueden conocer de repente mejor que nosotros, y por eso que muchos de ellos niegan y van a seguir negando que Jesús es divino, que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo van a hacer porque no han tenido esa experiencia. Como todos nosotros en esta plataforma sí lo hemos tenido. Hemos creído que Jesús es Dios por una experiencia. En base a esa fe, en base a esa experiencia, ahora nosotros vamos a la Biblia y creemos que Jesús es Dios. Y creemos también por historia, ¿no?, los argumentos que van a mencionar los concilios también, ¿no?, que Jesús es Dios. En base a nuestra declaración, como Iglesia de Dios de la Profecía, nosotros afirmamos que Jesús es una sola sustancia con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Los tres son un solo Dios. No hay tres dioses. Eso también es bueno poderlo aclarar, ¿no? No hay tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, en un solo Dios. Es un solo Dios. Jesucristo para nosotros es Dios. Solamente ello quería mencionar, profesor. No sé si de repente habrá algunas preguntas de nuestros compañeros. Gracias, Ricardo. Preguntas del grupo, del aula al grupo. Profesor, en el tema de Theotokos, Madre de Dios, la intencionalidad de poder presentar el Theotokos tenía un fin, que luego en el tiempo se desvió o se empezó a darle una mala interpretación. En esa parte podría el hermano Invis ayudarnos para poder explicarlo. Sí, recuerden
recuerde que la Iglesia Católica, al tratar de defender el Theotokos, que es defender que María es la Madre de Dios, es de alguna manera también defender la divinidad de Jesús. Porque, ¿cómo Jesús va a ser 100% hombre si no ha nacido también de una mujer, si no ha podido experimentar lo que todo ser humano experimenta, un nacimiento natural, ¿no? Por eso que de ahí van a surgir algunas ideas erróneas diciendo que María simplemente no es la madre de Dios, la madre de Jesús, ¿no? Pero se va a afirmar en este concilio de Éfeso en el año 431 que María sí es la madre de Dios, sí es la madre de Jesús, afirmando implícitamente que Jesús tuvo un nacimiento natural, como cualquier ser humano. Porque si nosotros negamos que Jesús no tuvo un nacimiento natural, como cualquier ser humano, entonces nos estaríamos inclinando a alguna de las herejías que Jesús simplemente tuvo una apariencia de humano o que tuvo algunas cosas como ser humano, pero no experimentó todas las cosas como un ser humano, ¿no? Especialmente su nacimiento, ¿no? Básicamente ese era el punto que ellos querían evitar. El Theotokos nos habla que el Dios hecho carne experimentó un nacimiento natural, como cualquier ser humano, ¿no? Básicamente eso era lo que ellos estaban tratando de defender. Y que posteriormente se va sentando como un dogma ya el tema de María, ¿no? Así es. Ya después ya lleva a otras conclusiones, ¿no? Ya comienzan a adorar a María y todo ello, ¿no? Es decir, a un inicio el Theotokos era algo conveniente, por así decirlo, estaba para presentarlo en el tema de aclarar la naturaleza de Jesús, ¿no? O sea, eso queda claro. Sí, así es. Interesante, muy buena pregunta. ¿Otro aporte, otro comentario del aula o pregunta al grupo? ¿No hay preguntas? Ahora, si desean, nosotros podemos hacer preguntas. Ismael va a hacer una pregunta. Escuchemos. Sí, ¿cómo se podría definir si habla de Theotokos, que es la madre de Dios? Y por eso se le da a María. Entonces la pregunta sería, cuando hablamos de María, ¿es madre de Jesús o madre de Dios? Ya. Ahora, recuerden que no se puede separar lo que decía el doctor Pagán. No se puede, cuando Jesús pisó esta tierra, cuando Jesús nació y estuvo entre nosotros, ¿no? La afirmación que nosotros tenemos es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Según lo que dice el doctor Pagán, es que no se puede hacer una separación de esa naturaleza. No se puede hacer una separación. En ese contexto, nosotros diríamos que María fue la madre de Jesús, pero también Dios le plació usar a María como un instrumento para que Dios se pueda hacer hombre, para que Dios se pueda encarnar, ¿no? Para que Dios se pueda encarnar. Ahora, si nosotros vamos ya un poco más allá y decimos, claro, pero si es la madre de Dios, quiere decir que María va a dar a luz al Dios creador, que María de alguna manera va a darle vida a aquel Dios todopoderoso. En ese sentido de la divinidad no es tanto así. Recuerden que Dios es preexistente. Simplemente cuando hablamos que María es la madre de Dios, simplemente estamos hablando que Dios va a usar a María como un instrumento, y que se recalque esta palabra, que se puede enfatizar esta palabra, como un instrumento, nada más, como un instrumento para que Dios
se pueda hacer hombre. En ese contexto se dice que María es la madre de Dios. Madre de Dios, ¿por qué? Porque fue el instrumento nada más. Fue el instrumento. No veamos este término como que María es la creadora de Dios. Como que sin María el mismo Dios no existe. No, no lo tomemos de esa manera. Miremos a María simplemente como un instrumento que Dios utilizó para que aquel Dios todopoderoso se pueda hacer carne, ¿no? No sé si me dejé entender. Creo que, hermano Invis, en la última parte fuiste más claro y sin temor. Es cierto. O sea, sino que a veces por el pensamiento de muchos de nosotros, al escuchar el término de Theotokos, Madre de Dios, lo inclinamos o lo vamos al extremo de que estamos definiendo de que María es el creador de Dios, ¿no? Pero el término madre en sí habla de un ser que engendra. Entonces, el término Theotokos está bien. Considerar que María es madre de Dios está bien. A la pregunta del hermano Ismael, si María es madre de Jesús humano o madre de Dios, pues como lo dice, sin separar la naturaleza, es ambas. Es ambos, o sea, es tanto madre de Jesús, si queremos afirmarlo así, como también madre de Dios, por el término de que Theotokos habla de que María fue el ser que engendró el plan, dentro de ese plan divino a Dios, ¿no? Como ser humano. Entonces, está claro, creo, ¿no? Así es. Gracias, Pastor Stewart. Gracias. Una pregunta al grupo. Haga su pregunta, Pastor Pintado. Mire, si en los concilios realmente que se desarrolló, ¿cuál era el propósito? Porque si vemos, si analizamos los concilios, por ejemplo, ahí no podemos ver sobre la parte histórica de Jesús que ya él había dejado, ¿no? Todo dado a la iglesia. Hace muy poco se ve los puntos que Jesús enseñó a los discípulos. ¿Cuál era el propósito de los concilios en este caso llegar? Sí, hermano Anselmo, lo que sucede es lo que nos pasa a nosotros el día de hoy también, ¿no? Es que nuestra mente no puede captar con toda su plenitud este tema de la unión, de esa fusión entre un Dios todopoderoso y un ser humano. O sea, ¿cómo poder comprender eso, no? Que Dios se ha hecho hombre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a racionar aquello, surgen dudas, surgen preguntas. Y eso es lo que hicieron, por ejemplo, Arrio, Nestorio y etcétera, etcétera, ¿no? Comienzan a decir, pero ¿cómo esto es posible? Por eso que algunos dicen, no, lo que pasa que él era humano, pero tenía una mente divina, una voluntad divina. Otros dicen, no, simplemente él era pues una apariencia humana. Lo que pasa, mi hermano Anselmo, y el problema, y ahí radica esto, es que no se puede comprender, hermano, no se puede comprender así a plenitud y no se puede explicar racionalmente esa unión entre Dios y lo humano. Es muy complicado. Y por eso que ahí viene el tema de los concilios, ¿no? Es muy para nosotros, de repente, alguien dentro del grupo puede decir, no, pero para mí es sencillo. Decir Cristo es 100% Dios, 100% hombre, y listo, yo lo creo. Está bien, pero cuando ya vamos a la parte académica y cuando uno comienza a hablar con ciertos teólogos liberales, no te lo van a aceptar así por así. Y surgen preguntas, argumentos que son válidos. Argumentos que son válidos. Y te dice, a ver, explícame esto y esto otro. Y hay cosas que a veces uno no puede explicar. Porque nuestra mente no puede concebir pues esta unión que es única, que es sobrenatural, ¿no? Es mucho más allá que un milagro. Es como si yo le digo a usted, hermano Anselmo, explíqueme por favor de una manera racional un milagro. Entonces, si nos sentamos con un científico te va a decir, no, hermano, los milagros no existen. Todo tiene una razón de ser, todo está basado según a las leyes. Entonces, el que Dios se pueda hacer hombre
y que pueda haber esta fusión entre lo divino y lo humano, no es tan fácil. Si un milagro a veces tenemos tanto problema en poderlo explicar, imagínate ahora poder explicar este milagro, ¿no? Claro, para definir más que todo en la finalidad del concilio en sí, sobre todo de Calcedónico, fue la condenación del monofosismo, donde los monofosistas creían solamente en la divinidad de Jesús, mas no en la humanidad, en la cual lo afirmaba este teólogo Eutíquez, ¿no? Entonces, este concilio afirmó la unidad de las dos naturalezas completas y perfectas de Jesucristo, humana y divino. Y bueno, y eso dio por finalidad para ya no seguir más discutiendo, aunque tuvieron consecuencias, ¿no? Hubieron consecuencias que los monofosistas se dividieron, hubo un cisma ahí. Eso es lo que en sí consistían los concilios. También ¿escuchan? Pastora, se le escucha, pero hay un eco. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Escuchan ahora sí? Bueno, Pastora Yané, ahora sí, se le escucha. Sí, sí, también Pagán en su libro de Jesús de Nazaret decía, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento habían salido muchos comentarios en torno a Jesús. Habían muchos comentarios sobre quién era Jesús, quién era este personaje que había aparecido. Y justamente para tratar de explicar y conocer más, es que justamente se desarrolla este concilio de Calcedonia, donde aquí va a haber una comprensión de Jesús más exacta, e incluso aquí van a haber una conclusión final, donde justamente se nos va a explicar que va a responder, este concilio va a responder, dice, a las necesidades tanto teológicas, necesidades religiosas y espirituales de los creyentes y de las iglesias, porque aquí se van a reunir no creyentes ortodoxos, católicos y hasta protestantes. Y aquí vamos a ver justamente que este concilio, ¿no? Históricamente hablando, es un aporte muy importante porque ratifica justamente la divinidad y la humanidad de Jesús. Este concilio declara incluso que existen dos naturalezas, y lo más importante que yo pienso personalmente de este concilio es que acepta las dobles naturalezas y que esas naturalezas no chocan, no dividen y no se repelan, y que esa naturaleza van unidas en una sola persona. Son dos naturalezas que no se oponen y que nos ratifica justamente que Jesús fue un personaje que existió históricamente, pero que también no era el Hijo de Dios. Bien, gracias, Mana Yané. Ana Lucy, para terminar ya la participación. Sí, quería hacer una pregunta, ¿no? Ya que sabemos que la teología liberal no acepta la divinidad ni la preexistencia de Jesús, la pregunta es, ¿no? ¿Existe nosotros como cristianos podemos argumentar o existe alguna mínima forma de demostrar a través del método histórico crítico la preexistencia y la divinidad de Jesús, y no solamente decir Jesús nomás fue humano y divino, o existe alguna otra forma argumentativa de ir demostrando paso a paso, no quizás al 100%, pero de una forma crítica, histórica crítica, la preexistencia y la divinidad de Jesús? Esa es la pregunta. Bueno, para nosotros el documento más confiable es la Biblia, ¿no? Pero como decía el doctor Pagán también, en el tiempo de Jesús, sus enemigos hablaron en contra de él, ¿no? Hablando en contra de él, y de alguna manera afirman también
afirman lo que nosotros decimos. Claro está, de una manera contraria, ¿no? Por ejemplo, decían sus enemigos de Jesús que él era como un mago, como un hechicero, ¿no? Atribuyéndole poderes sobrenaturales. Pero recordemos que los que están hablando son sus enemigos, ¿no? Entonces, por ahí podemos tener algunas fuentes históricas acerca de Jesús, ¿no? Pero bueno, para nosotros es clásico tomar la Biblia, pero también podemos ver parte de la historia y sobre todo de los enemigos de Jesús cuando escribieron en contra de él, ¿no? Nos pueden servir como una fuente, pero lamentablemente no hay muchas fuentes para poder tener un argumento así sólido y contundente, ¿no? No lo hay. Por eso que los teólogos liberales, pues a veces ellos dicen, muéstrenos ustedes esta divinidad de Jesús, ¿no? Y bueno, no se puede hacer así rotundamente, ¿no? Pero sí podemos tomar algunos trabajos de los enemigos de Jesús y poder enfatizar que al menos este Jesús histórico, este Jesús que hizo milagros, hizo cosas sobrenaturales, sí existió y es el Dios de la Biblia, a quien nosotros creemos, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias. Sí, es verdad, es complejo, no es tan sencillo. Y los documentos históricos, aparte de la Biblia, usar documentos para argumentar la divinidad de Jesús es complicado, no es tan sencillo. Es una parte que tiene que ver más con el tema de fe. Bien, para ir concluyendo, entonces, cuando hablamos de la afirmación divina del Jesús histórico, porque eso era la tesis, ¿no? Ese es el trabajo. Cómo afirmar la divinidad del Jesús histórico. Hemos usado dos términos ahí, que tienen que ver con el Cristo de arriba y el Cristo de abajo. Entonces, punto número uno, que el grupo ha hecho es, del contexto bíblico, usar el desarrollo del pensamiento en los evangelios, ¿correcto? Y por ahí a unos textos paulinos para fundamentar la divinidad, que es lo que tenemos realmente, y eso es lo que se ha usado a través de la historia. Y interesante cuando mencionaste el Evangelio de Juan como uno de los textos para fundamentar la divinidad. Yo invito a leer Juan, estoy enseñando ahorita Juan, la forma como yo explico Juan es a partir de la tesis del capítulo 1, la tesis juánica. O sea, para mí el capítulo 1, el prólogo, es la tesis juánica. Es decir, Juan, en el fines del primer siglo, escribe este documento en medio de controversias que ya existía para argumentar Jesús de Nazaret es el eterno Dios del Génesis 1, es el eterno, el persistente, fuente de vida, fuente de luz. Esa es la tesis de Juan. O sea, él parte desde esa premisa. Él es divino. Ahora, como él es consciente de que esa declaración no se puede entender dentro del razonamiento humano, selecciona una lista de eventos, de experiencias para argumentar su tesis. Y entonces usa, como muy bien lo dice Ricardo, un término muy común, señal. Usa argumentos como señal. Son argumentos para fundamentar su tesis. Número uno, cita el argumento, la experiencia de Juan el Bautista, como lo citan los sinópticos, pero resalta la experiencia revelacional. Juan el Bautista identifica a Jesús como el eterno, como divino, por experiencia revelacional. Yo no lo conocía. El que me mandó a bautizar me dijo, cuando vieres descender el Espíritu en forma de paloma, Él es. Eso es experiencia. Entonces, Juan llega a identificar por experiencia. 2, me cita el relato de Natanael. Un hombre incrédulo, un hombre que de pronto cuestiona la presencia de Jesús, pero luego cuando tiene la experiencia con Jesús, la experiencia le cambia. Ojo, ese énfasis de relatar eventos en base a experiencia. 3,
me cita el diálogo de Jesús y Nicodemo, y en el diálogo Nicodemo va con un nivel de pensamiento, de reconocimiento. Sabemos que viene de parte de Dios. Te presenta a un rabino y a un grupo de rabinos con cierto nivel de reconocimiento de Jesús como divino. Hay cierto nivel que viene de parte de Dios. Pero la tesis de Juan es esto. Eso no es suficiente. Necesitas entender que Él es divino. Entonces, en ese diálogo viene esa declaración. Si no, en un lenguaje figurado. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver y no puedes entrar. ¿Qué es eso en conclusión? Experiencia espiritual. Si tú no tienes experiencia espiritual, no puedes entender la tesis juánica. Interesante ver cómo el autor, no solamente te narra eventos donde pone énfasis la importancia de la experiencia, sino que de pronto el autor decide presentarte como los sinópticos eventos milagrosos y te cita la boda de Caná. En la boda de Caná, ¿cuál es la intención? Presentarte a ese Cristo, a ese Jesús de Nazaret, divino, eterno, que la única forma de entenderlo es por experiencia. Te presenta ahora con el poder sobre la naturaleza. Tiene poder sobre la naturaleza, otra forma de explicarte su divinidad. Al margen de los detalles complementarios del agua y del vino, o sea, el tema de fondo es eso, presentarte a un Cristo divino con poder sobre la naturaleza, poder sobre los alimentos, poder sobre las enfermedades, y va seleccionando eventos, y de pronto no solamente es suficiente eso, poder sobre, otra vez la naturaleza, sobre el mar que representaba en el pensamiento en aquella época como el lugar del mal. El concepto de mar está muy relacionado a lo mítico. En el mar existen las grandes bestias marinas. Hay ese concepto, pues Él es el Señor por encima de todo eso y te presenta caminando sobre el mar. Y te presenta, ojo, no solamente tiene poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los alimentos, sino también llega a un punto interesante, clave, el Señor que tiene el poder sobre la muerte. Punto clave con el tema del Génesis 1, porque Él es fuente de vida. Y la declaración teológica interesante, intencional, yo soy la resurrección y la vida, que cree en esta muerte vivirá. Todo eso va seleccionando el autor porque tiene un propósito final, la salvación del ser humano. Esa es la tesis juánica, o sea, te declara una verdad divina, te selecciona eventos intencionalmente, entendiendo de que no es fácil para el razonamiento humano entender esta verdad que Él, con una convicción, lo declara y te cita eventos así, porque hay un propósito fundamental, la salvación del ser humano. ¿Correcto? Y cómo va desarrollando. Entonces, desde el punto de vista de teología bíblica, me parece interesante cómo el autor te presenta la divinidad. Es un texto teológico que marca la diferencia con los sinópticos. Los sinópticos tienen su valor, ya lo hemos revisado eso en su momento, y tienen también su aporte teológico y desde el punto de vista de la divinidad. Pero Juan es interesante, teológico, extraordinario. Por otro lado, como ya muy bien lo han dicho, lo que tenemos de la divinidad son las afirmaciones de los padres de la iglesia, afirmaciones de los apologistas, afirmaciones de la iglesia en los concilios, que no es universal porque de pronto el concilio de Calcedonia habló del monofisismo. Hoy tenemos un grupo monofisista en la zona de Oriente, pero hay una posición clara para Occidente respecto a su naturaleza humana y divina. Y finalmente, pues, como muy bien lo dice Ricardo, volviendo a la tesis de Juan, el otro elemento es la experiencia. Y ahí está el desafío de trabajar. Tenemos entonces fundamentos del Nuevo Testamento en los Evangelios, fundamentos históricos, teológicos desarrollados en la historia del cristianismo y un fundamento que tiene que ver con la categoría de la experiencia. Cuando se hace doctrina, hay categorías, ¿ya? Categoría, o sea, niveles de autoridad teológica para establecer doctrina, niveles de autoridad teológica. Primera categoría, nivel de autoridad teológica, la Biblia. 2, la tradición. 3, el razonamiento. ¿Correcto? 4, el rito. 4 categorías básicas para establecer doctrina. Y los movimientos cristianos no todos tienen el mismo orden. Algunos optan por la tradición como primer nivel de autoridad teológica para establecer doctrina. Otros optan por la Biblia como primer nivel de autoridad para establecer doctrina.
Otros optan por el rito para establecer doctrina como primer nivel de autoridad, y otros por el razonamiento, la academia, ¿no? Entonces son niveles. En este caso estamos optando nosotros Biblia como primer nivel de autoridad teológica, ¿correcto? 2, tradición como segundo nivel de autoridad teológica. 3, el razonamiento o el rito, o sea, la experiencia. 4 niveles para establecer autoridad teológica. Y eso es importante, y de eso se trata este trabajo. Bien, gracias al grupo. Muy bien, muy buen trabajo. Solamente espero el trabajo en Word, que lo suban, por favor. Tienen hasta la semana que viene. La plataforma se cierra el 16 de diciembre. Afinen su trabajito, y para que lo suban, es el único producto académico que se tiene en este curso, que es el informe de este trabajo.